To Romans chapter number 7. Abra su Biblia en Romanos capítulo 7. And we're going to begin reading from verse number 14. Vamos a empezar en el versículo 14. This is my final message in a series that I have been teaching on the subject of grace. Este es nuestro mensaje final en cuanto al tema de la gracia. I hope you've enjoyed the last few Wednesdays as we've studied the subject of grace. Espero que hayan disfrutado esos últimos miércoles cuando hablamos del tema de la gracia. If there is any doctrine of Scripture Si hay alguna doctrina en la Escritura that is any more important than the doctrine of grace, que es más importante que la doctrina de la gracia, I can't find it. no puedo encontrar As eso. the Apostle Paul writing to the Ephesians said it this way, Porque el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios dijo de esta manera: for by grace are you saved. porque por gracia sois salvos. So without grace, Así que sin gracia we would not be saved. no podríamos ser salvos. Everybody said amen. Todos digan amén. So whatever grace is, Lo que sea que fuese la gracia, you need it to be saved. usted lo necesita para ser salvo. And everybody said amen. Todos digan amén. So we've been studying the subject of grace. Hemos estado estudiando el tema de la gracia. 3 weeks ago we talked about what grace is. En 3 semanas estudiamos lo que es la And then gracia. I think 2 weeks ago we talked about the beauty of grace. Y hace 2 semanas hablamos de la belleza de la And we gracia. talked about the purpose of grace. Y hablamos del propósito de la gracia. And tonight I want to talk about the greatest thing about grace. Y hoy quiero hablar acerca de lo más And grande en that cuanto is a la gracia. grace's ability to change Y es us. la habilidad de la gracia de cambiarnos. Let me ask you a question. Déjeme preguntarle algo. How many of you have something in your life that you wish you could change? ¿Cuántos tienen algo en su vida que desean cambiar? Oh, that's most of us, right? Esa es la mayoría de nosotros. There's no doubt in my mind No hay duda en mi that mente every one of us has something que cada uno de nosotros tiene algo that we wish we could change in our life. que desearíamos poder cambiar en nuestras And yet, vidas. as much as we want that thing changed in our life, Y mientras más querramos esto que sea cambiado en nuestras vidas, we find it difficult. lo encontramos que es difícil. Everybody said amen. Todos digan Well, I amén. want to show you through the Word of God, Quiero mostrarle por medio de la palabra de Dios. number one, why that is. Número 1, ¿por qué es esto Why así? there are some things that are just so difficult to ¿Por qué change. hay cosas tan difíciles de cambiar? And then I want to show you tonight through God's Y grace quiero mostrarle por medio de la gracia de how Dios you can change those things in your life. cómo podría cambiar estas cosas. So let's en su start in vida. Romans chapter number 7. Así que empecemos en And, Romanos capítulo 7. We're going to begin reading in verse number 14. Vamos a empezar en el Now, versículo this 14. is, in my opinion, the Apostle Paul writing. En mi opinión es el apóstol Pablo el que está Most escribiendo esto. theologians would agree Muchos teólogos creen that the Apostle Paul wrote the letter of Romans. que el apóstol Pablo escribió esta carta a los Understand, romanos. when Paul wrote the letter of Romans, Entienda que cuando Pablo escribió esta carta, it wasn't broken down in chapters and verses. no fue escrita so en capítulos y When you versículos. are looking at Scripture today, Cuando vea la escritura hoy, Scripture is broken down into chapters and to verses. la escritura ha sido separada en versículos y But it capítulos, was not that way when it was written. pero no fue de esta manera cuando fue escrita. When Paul sat down and began to write the book of Romans, Cuando Pablo se sentó It y was escribió la carta a los a romanos, continuous letter. It era una was carta a continua, continuous thought that he wrote. era un pensamiento And continuo that's que él escribió. important to understand Y eso es importante de entender as you go into the book of Romans. mientras entramos en el libro de So Romanos. let's begin in verse number 14 of Romans chapter number 7. Así que iniciemos And, en el capítulo, en el we'll versículo read it just 14 in del Spanish, but we're capítulo going to read it 7. slow, okay? Vamos a leerlo solo en how español, many pero got it ready? lentamente. ¿Cuántos lo tienen? I ask you, bring your Bible. If you don't have your Bible, Traiga su Biblia. Si no tiene su we'll Biblia, put it on the screen for lo you. vamos a tener en las Porque pantallas. sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el quiere el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago.
Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley de pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley de pecado. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, open our eyes to see in abre your word nuestros ojos para ver en tu palabra what we need to see to change. lo que necesitamos para ver el cambio. Speak to our hearts. Habla a nuestros corazones. Help us tonight Ayúdanos esta noche to receive your word para recibir tu in palabra Jesus' name. en el nombre de Jesús. You may be seated in the house of the Lord. Pueden sentarse en la casa del Señor. Everybody wants to change. Todos queremos cambiar. There's no question in my mind that you have something in your life that you want to change. No hay duda en mi mente que usted tiene algo en su vida que Either desea something cambiar. you're currently doing that you would like to change, Puede que sea algo que lo hace ahora hoy en día que desea cambiar, or something that you're not yet doing that you want to do. o algo que no está haciendo que usted quiera hacer. Either way, there are things in our lives that we want to change. De cualquier manera, hay cosas en nuestra vida que We queremos can cambiar. talk about change. Podemos hablar del We cambio. can hope for change. Podemos esperar el We can cambio. desire change. Podemos desear el But cambio. we find it very difficult to change. Pero encontramos que es difícil cambiar. Am I talking to anybody here tonight? Estoy hablando con alguien hoy. If all you needed was desire, Si todo lo que necesitabas fuera el you deseo, would probably change. Amen? usted podría cambiar. If Amén. all you had was hope, Si todo lo que necesitas if es hope was esperanza, sufficient, si la esperanza fuera we would all suficiente, have change in our lives. todos podríamos cambiar But cualquier change cosa en requires nuestras vidas. more than just hope. Pero el cambio requiere mucho más que Change esperanza. requires more than just desire. El cambio requiere mucho más que simple And I think the deseo. Apostle Paul is showing us here what is Y necessary yo creo que el apóstol Pablo nos muestra aquí and lo why it is so necesario difficult to y change. por qué es tan difícil The cambiar. first thing you need to understand, Lo primero this que is debe the entender. most important thought you need to understand. Ese es un mensaje importante, un That pensamiento in our importante que debe flesh, entender. Que en nuestra There is carne no ability to have it changed. no hay habilidad de tener un Because cambio. our flesh is corrupt Porque nuestra carne es corrupta and it is incurable. y es incurable. The flesh will not change. La carne no va a cambiar. You need to understand that. Necesita entender eso, Because it is fallen. porque es caída, The flesh pecaminosa. has fallen. La carne es And the pecaminosa, Apostle caída. Paul expressed this truth in the very opening statement that he made. Y el apóstol Pablo expresa esto en la Because primera Paul frase que hace, confesses his own ability to change, porque él his confiesa own su propia, inability to change. su propia falta de habilidad Paul de was telling cambiar. us, I have no ability to change my flesh. Pablo dice, no tengo la habilidad de cambiar And you mi need to carne. understand the depth of what Paul was saying. Y tienes que entender la profundidad de lo que Because dice here Pablo. is Paul declaring in the book of Romans Porque aquí está Pablo declarando en el that libro de in my Romanos flesh que en mi I carne have no ability to change. no tengo la habilidad de Now cambiar. this is Paul speaking. Esto es Pablo hablando. Paul was a Pharisee. Pablo era un fariseo. That was the strictest sect of the Jewish religion. Es la secta más estricta de la Paul de la was religión judía. incredibly disciplined. Él era increíblemente disciplinado. Much more disciplined than you and I could ever imagine. Más disciplinado de lo que usted y yo This podríamos was a imaginar. disciplined man. Era un hombre This disciplinado. was an educated Un man. hombre educado. This was a man who observed the law of Moses Un hombre que veía, observaba, se guiaba por la ley to de the Moisés. most strictest observation of the law. De la forma más estricta. And yet he declares in the book of Romans Y él declaraba en el libro de Romanos that it is impossible to change his flesh, que es imposible para él cambiar to su the point carne. that he asked
the question, al punto que él hace una pregunta: who will deliver me from this body of death? ¿quién me liberará de este cuerpo de Who is muerte? going to deliver me ¿Quién me liberará from this body of death? de este cuerpo de muerte? And although he's asking the Y question, aunque está haciendo una pregunta, he is asking a rhetorical question es una pregunta retórica, because he understood the answer porque él entendía la before respuesta he even asked the question. antes de hacer la pregunta. And the answer is simply Jesus Y Christ la respuesta es was simplemente the only Jesucristo one who could deliver him es from the el body único of que death. puede hacer cambiarle este cuerpo de muerte. And everybody said Y amen. todos digan amén. Now, if you study human theology, Si usted estudia la teología humana, most theologians would agree la mayoría de los teólogos that humanity están is de made up acuerdo of three parts: que la humanidad se consta de tres partes: body, cuerpo, soul, alma and spirit. y espíritu. Amen. There are some who would say Algunos dicen that the soul and the spirit are the same, que el alma y el espíritu son lo mismo, and there may be some of you who believe that. y hay unos que creen esto. But the truth of Scripture is this: Pero la verdad de la escritura es we esta. have a body Tenemos un cuerpo, and we have a soul. tenemos un The alma. body is the physical man. El cuerpo es el hombre It is físico. what you and I see. Es lo que usted y yo It vemos. is how we taste, we touch, we sense, and we feel. Es lo que sentimos, lo que It is the nuestros sentidos. natural aspect of man. Es el aspecto natural del What hombre. you don't see Lo que usted no is ve the spiritual man. es el hombre It is the espiritual. man inside the body. Es el hombre dentro del cuerpo. But I understand this. Are you ¿Entienden esto? following me so Me far? están siguiendo. When God created Adam and Eve, Cuando Dios creó a Adán y a Eva, He created them in perfect creation. lo creó una creación perfecta. In the body that God created, En el cuerpo que Dios creó, they were perfect. eran perfectos. There was no sin in their lives. No había pecado en sus vidas. Adam and Eve were a perfect creation of Adán God. y Eva eran creaciones They perfectas de were Dios. spiritual beings Eran seres espirituales created in the image of God, creados a la imagen de and there Dios, was no sin in them. y no había And pecado the en Bible ellos. says Y la Biblia that dice God breathed into Adam que Dios sopló en Adán the breath of life, el aliento de and vida, Adam became a living soul. y Adán se convirtió en una When criatura God viviente. breathed into Adam, Lo que Dios puso en Adán, God breathed life into Adam. Él puso vida en Adán. He was now like God. Ahora era como Dios. Everybody understand this? ¿Entienden esto? Follow me in my pattern here. Síganme en esto que estoy But when diciendo. Adam sinned, Pero cuando Adán pecó, the life died. la vida murió. Adam didn't die Adán no murió physically, físicamente, but the Spirit of God pero el Espíritu de Dios withdrew from Adam. salió de And so Adán, though he was alive y physically, aunque estaba vivo físicamente, there was no longer the Spirit of God in ya him. no estaba el Espíritu de Dios en él. You follow me? ¿Me están siguiendo? So man continued to live Así que el hombre continúa a vivir without the presence of the Spirit of God in man. sin la presencia del Espíritu de And Dios all en you él. have to do is read the first 3 chapters of Y Genesis, todo lo que tienes que hacer es leer los 3 primeros and you capítulos de quickly find Génesis. out what happens to a man Y vas a encontrar rápidamente lo que le who sucede a no un hombre longer has the life of God in him, que ya no tiene la vida de because Dios the en él. world became depraved, Porque el hombre, el mundo se convirtió en depravado, and God repented that he ever made man. y Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Because man without God Porque el hombre sin Dios is a dangerous thing. es una cosa peligrosa. And all you have to do is look in the world even today. Y todo lo que tienes que hacer es ver en el And it's mundo the hoy. result of man who has been separated from God. Y todo es el resultado del hombre que se ha sido So though separado we de are Dios. alive physically, Aunque estamos vivos though we físicamente, still have a soul, aunque tengamos un alma, we are no longer alive ya no estamos vivos in Christ. en Cristo. Because the breath of God Porque el aliento or de the Dios life of o la God vida de Dios is no longer dwelling in man. ya no está en nosotros. And the reason for that Y la razón por ello was because of sin. es a causa del pecado. Sin separated man from God. El pecado separó al hombre And de not Dios. only does sin separate man, Y no solo separó al hombre, sin corrupts man. el pecado ha hecho corrupto al I'm going hombre. to say that again.
Lo voy a decir nuevamente. Sin does not just separate us from God, El pecado no solo nos ha separado de Dios, but sin corrupts us. sino que nos ha hecho corruptos. That is why we must have the Holy Ghost in our lives. Por eso debemos tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. There is a reason God sent His Spirit. Hay una razón por la que Dios envió su Because it Espíritu. is the Spirit that gives life. Porque es el Espíritu que da vida. Amen? So, Paul is writing this book, or Pablo está escribiendo este Paul libro. is writing this letter, Él está escribiendo esta carta. and he is saying in the 7th chapter, Y dice en el capítulo séptimo, the things that I want to do, las cosas que quiero hacer, I don't find myself doing. no las hago. And the things that I don't want to Y do las cosas que no quiero hacer, are the things that I find myself doing. eso hago. And he talks about the law of the Spirit, Y él habla de la ley del and he Espíritu. talks about the law of the flesh, Y habla de la ley de la and he carne. is describing this battle in his life. Y él está describiendo esta That, batalla en that su I vida. want to do good, Como que yo quiero hacer lo but I bueno, find myself not doing pero good. no lo hago. So it wasn't that he did not have a desire. No era que él no tenía el He deseo. had a desire to do good. Él tenía el deseo de hacer el bien. But no matter how strong the desire Pero no was, importaba qué tan fuerte there fuera el was deseo. another law operating in his life, Había otra ley operando en su vida. and it was the law of sin and Y flesh. era la ley del And pecado y so la he carne. found himself Así que él se ve a sí in mismo constant battle en una batalla constante between the law of the Spirit entre la ley del Espíritu and the law of the y flesh. la ley de la carne. Have you ever felt that way? ¿Se ha sentido de esa manera algún día? That constant struggle, Esa batalla constante, that battle to do good? esa batalla de hacer el bien. Because let me tell you, when God saved you, Cuando Dios te salvó, He breathed life into your soul, Él sopló vida en tu alma, but your flesh pero tu carne never changed. nunca cambió. So you're going to have a constant battle Así que vas a tener una batalla constante between the flesh and the spirit. entre la carne y el And that Espíritu. battle will remain in your Y life esa batalla va a estar en tu vida until you receive a glorified body. hasta que recibas un cuerpo glorificado. And if you don't understand that, Y si no entiendes esto, you will condemn yourself. te vas a condenar a ti mismo. You will. Lo vas a hacer. That's why Paul says, now go to Romans 8. Just go to Ahora Romans 8. vayamos a Romanos 8 And let's start with verse number 1. y empecemos en el versículo 1. Paul has just described in the 7th chapter Pablo está describiendo el capítulo séptimo this battle en esta batalla between the flesh and the spirit. entre la carne y el Paul espíritu. has just described Él acaba de his describir desire to do good, su deseo de hacer el but he bien, constantly finds himself doing bad. pero constantemente hace el mal. And no matter how much he wants to do right, Y no importa cuánto quiera hacer lo he correcto, still finds times that he's doing wrong. él encuentra momentos And en he lo que says, hace lo incorrecto. Oh, this most miserable man. Y dice, hombre miserable soy. Who can deliver me ¿Quién me puede liberar from this body of death? de este cuerpo de muerte? And then he goes on to answer his question Y él va y responde su and pregunta says, Jesus Christ. y dice Jesucristo. And then when you go to Romans Y 8, cuando vamos a Romanos 8, starting with verse number 1, empezando en el I versículo want us 1, to read what he writes. yo quiero que leamos lo que él Go ahead, escribe aquí. Ramiro, go ahead and read that. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, Amen. porque no se sujetan a la ley de Dios, ni Amén. tampoco pueden. Amen. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hallelujah. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Amén. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ah. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, Yes. mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales para que su Espíritu que mora en nosotros. So let me tell you what Paul is saying. Déjeme decirle lo que Pablo dice We were aquí. never designed to live without the Spirit of God. Nunca no fuimos diseñados para vivir When God sin el created Espíritu man, de Dios. Cuando Dios He creó al hombre, created man to live with the Spirit. Él creó al hombre para Because vivir it con was el the Spirit Espíritu. that gave man life. Ese fue ese Espíritu que le da God vida al created hombre. man in His image. Dios creó al hombre a su God imagen. created man in His Lo likeness. creó a él semejante a God él. breathed into the nostrils of man. Él sopló el aliento Man de became vida. a living soul. Y el hombre vino a ser una It was the criatura Spirit of viviente. God in man Fue el Espíritu de Dios that en el gave hombre man life. que le dio vida al hombre. You understand it? ¿Entienden But esto? when man sinned, Pero cuando el hombre that pecó, life left man. esa vida salió And del though he hombre. continued to live, Y aunque he continúa continued to viviendo, live without the life of God. vivimos sin la luz de Therefore, Dios. he Sin la vida. lived in sin, Así que vivimos en and sin pecado. corrupted man Y el pecado because corrompió al sin hombre. corrupts everything. Porque el pecado corrompe So todo. now here we are. Así que aquí estamos. Jesus Christ has come. Jesucristo ha venido. He has condemned sin at the cross. Ha condenado al pecado en la cruz. He has paid the penalty for sin. Ha pagado el precio por God el has pecado. now sent His Spirit into the earth, Ahora Dios ha enviado su and Espíritu all a la who will tierra. receive Y it todo el que lo can reciba be born again puede nacer de of nuevo. not only the water but the Spirit. No solo del agua, sino And del now we have Espíritu. access to the Y Spirit, ahora tenemos acceso al which brings Espíritu life to our mortal que trae bodies. vida a nuestro And cuerpo so now we mortal. have the ability Ahora tenemos la habilidad through the Spirit of por God medio del Espíritu de to Dios live overcoming lives. de vivir una vida We no longer victoriosa. have to live according to the flesh, Ya no vivimos de acuerdo a but la we can now carne, live according to the Spirit. sino ahora vivimos de acuerdo al Espíritu. So you understand this. ¿Entienden esto? Everybody said thank God for the Spirit. Todos digan gracias a Dios It por el is God's Espíritu. Spirit Eres el Espíritu that de gives Dios us the ability to live que nos righteous. da la habilidad de vivir justamente. But in order for that to happen, Pero para que esto suceda, you have to crucify the flesh. tienes que crucificar la carne. I said the same thing, ouch and santo. Yo dije lo mismo, Because the flesh porque la carne always wants to dominate. siempre quiere dominar. The flesh wants to dominate. La carne quiere dominar. But the difference now as a child of God Pero la diferencia que ahora como hijos de Dios is you have something in you es que tienes algo en ti that is stronger than the flesh. que es más fuerte que la carne. Greater is He that is now Mayor in you es el que está en than mí he that is in the que el world. que está en el mundo. So you're either going to walk Así que vas a caminar in the flesh en la carne or in the o Spirit. en el espíritu. And sometimes Y algunas veces you can walk in both. puedes caminar en los dos. Have you ever had somebody say, oh, you're in the flesh? ¿Alguna vez te han dicho, estás en la carne? Have you ever had somebody say that to you? ¿Alguna vez alguien te Oh. ha dicho esto? You're in the flesh. Andas en la carne. If you have a good wife, she'll tell you that Si often. tienes una buena esposa, te lo va a decir seguido. You're in the flesh right now. Estás en la carne en este momento. What is she telling you? ¿Qué me estás You diciendo? need to go pray Necesitas orar, es lo que ella te está diciendo. because you're not walking in the Spirit. Porque no estás andando en el espíritu. And some of us are schizophrenic Christians. Y algunos de nosotros somos cristianos esquizofrénicos. Because one moment we can be in the Spirit, Porque un momento estamos en el espíritu and the next moment we can y be en in the el flesh. siguiente momento estamos en la carne. I mean, in the same sentence, En la misma oración it can be spirit and flesh. puede haber el espíritu y la carne.
You're driving down the road estás manejando, and you're singing, estás cantando right? And all of a sudden somebody cuts in front of y you de repente alguien se mete enfrente de and you ti. shoot the finger at them, you know? Sacas el dedo. Oh, come on. You know what I'm talking. Oh, they're too holy in here, Ramiro. Let's talk to Martín. And if you didn't do it, you were Y si thinking no lo it. haces, lo estabas pensando. Right? It's the flesh. The spirit and the flesh. El espíritu y la carne. And what Paul is trying to tell us, Y lo que Pablo nos dice, there is therefore now no condemnation así que ahora no hay condenación because Christ has now redeemed us porque Cristo nos ha redimido from the penalty of sin. de la penalidad del pecado. See, the devil's a liar, El diablo es un mentiroso and he's the father of all lies. y es el padre de toda mentira. But he will say one thing that is true. Pero él dice una cosa que es Anytime the verdad. devil says to you, Alguna vez si el diablo te dice, you're no good, no eres bueno, he's right. él tiene la razón. He's absolutely true. Él tiene la razón. You are no good No eres bueno, apart from Christ. alejado de Cristo. But with Christ in you, Pero con Cristo en ti, you are now the Son of God. ahora eres el Hijo de Dios. That's why Paul says, Christ in me, Por eso Pablo dice, Cristo en mí, which is the hope of glory. que es la esperanza de See, the gloria. flesh is evil. La carne es The mala, flesh is never going to la change. carne nunca va a cambiar, So you can no longer condemn what you don't have the power to change. así que no puedes condenar lo que no tienes el poder para cambiar. Flesh Porque la carne doesn't no longer control you. ya no te controla. That's the beauty of grace. Esta es la belleza de la See, gracia. condemnation, La con- Christ did at Calvary, Lo que- no longer held to the penalty of sin Ahora ya nos estamos amarrados a la penalidad del because of pecado what Christ did. a causa de lo que See, hizo none Cristo. of us- Uno de nosotros es digno de Cristo. Free gift La gracia es un regalo For by gratis grace are porque por you gracia saved. soy salvo. through faith, Por la fe, not of no yourself. de ti, It is the gift of God, es el don de Dios, not of works, no de obra. because if you could work for it, Porque si tú trabajas then por you would ello, have pride. entonces tendrías orgullo. It's a grace. Es la gracia. See, we are no longer condemned according to Paul Ya no somos condenados de acuerdo a because Pablo, Christ is now in us. porque Cristo está en nosotros. Christ in you, Cristo en ti, which is the hope of glory. que es la esperanza de gloria. So the question you and I have to ask La ourselves pregunta que debemos hacernos is if there are things in our lives that we want to es que change, si hay cosas en nuestra vida que queremos how cambiar, do we change it? ¿cómo podemos cambiarlas? Through the Spirit of God Por medio del Espíritu de dwelling Dios in you. morando en nosotros. You have to ask the Spirit Tienes que pedirle al to Espíritu give you the grace que te dé la to gracia make the changes you need to make. para hacer los cambios que quieras hacer. It's been my experience Ha sido mi that the experiencia greatest weapon God has given the church que la arma más grande que Dios ha dado a la iglesia is a sword, es la espada, which is His Word. que es la palabra de Dios. The Word is quick. La palabra es The rápida. Word is powerful. La palabra es poderosa. The Word is sharper than any two-edged sword. Más afilada que cualquier cuchillo o espada de The doble Word of filo. God has the power. La palabra de Dios tiene to el poder divide. de dividir. The Word of God has the power La to palabra de change. Dios tiene el poder The de Word of God has cambiar. the power to Tiene el correct. poder de corregir. If there's anything in your Si hay life algo en tu vida that needs to change, que necesita get cambiar, into the Word of God, llévala a la palabra de dealing Dios. with that area in your life, Trata con esa área en tu vida and saturate your spirit y satura tu with espíritu que Word, está en su palabra, which is spirit, que es espíritu, which is life, que es will vida. begin to change you. entonces te va a cambiar. You have to change your confession. Tienes que cambiar tu confesión. I tell people, confess what you need. Le digo a las personas, confiesa lo que necesitas. If you feel condemned, Si te sientes, power of confession. es el poder de la It's confesión, the power of the Word of God. el poder de la palabra de Dios.
See, Paul understood this. Pablo entendió esto. Paul said, look, I want to do right, Yo quiero hacer lo correcto, but dice, I'm in this body pero estoy en este cuerpo that does not want to do right. que no quiere hacer lo correcto. And no matter how much I want to change this Y body, no importa cuánto quiera cambiar this este body's cuerpo, not going to change este cuerpo no va a because it's cambiar corrupt. porque está It's corrupto, full of death. es lleno de It's muerte. flesh. Pero ahora tengo un Grace que me da la gracia To make any change I need to para hacer change. cualquier cambio que necesite That is hacer. why you know Por en tu espíritu. how many of you know what I'm talking about? ¿Cuántos saben de lo que hablo? And then you make a choice Y tienes la opción at that moment. en ese momento. It's sin. You know what I'm talking Domingos, about? de acá. Okay. You got to have the holy ones in the church, right? You Tienes know, que tener los santos, voice in me. esa voz en mí. How many? See, before I had Christ, Antes de tener a Cristo, I had no ability to no choose. tenía la habilidad de escoger. Before Christ was in me, Antes de que Cristo estuviese en my mí, flesh ruled. mi carne era la que reinaba. But when Christ came into my life, Pero cuando Cristo vino my a mi vida, spirit was born again. mi espíritu nació nuevamente. Now I have the life of Christ in me. Ahora tengo la vida de Cristo en mí. Now the flesh still wants the things of the flesh. La carne todavía quiere las cosas de la carne. But the great apostle Paul, Este es el gran apóstol a Pablo, Pharisee of Pharisees, fariseo Cristo. wrote 2/3 of the New Testament. Escribió 2/3 del Nuevo Testamento. And even Paul's going to fight it. Ever you beyond today. ¿Cuánta escritura leíste hoy? Tener victoria en su vida. If you're no longer natural to you, Porque no es natural. convicted about things. No tenía convicción de nada. I came to God. Pero cuando vine a Cristo, That's reconocí not what cosas. I had to begin to grow my shop O adorando. by all of the spiritual disciplines in my life. Para poder vencer, The flesh every day. todavía está más grande. It has. This is what I've always taught. Esto es lo que siempre he enseñado. Identify the areas in your life Identifique esas áreas en that su you vida have the greatest battles. en las que tiene la mayor batalla. If it is anger, Si es el enojo, if it is pride, si es el orgullo, if it is jealousy, si es los celos, whatever sin of the flesh, lo que sea el pecado de la get into the carne, Word of God. llegue a la palabra Find de Dios, every scripture encuentre todas las that escrituras remotely deals with that que area tratan específicamente and con begin esa to área memorize those y scriptures. empiece a memorizar esas escrituras. Saturate your mind with those Sature su scriptures. mente con esa escritura. And what you're going to find Y lo que vas a ver is exactly what Jesus did to the devil. es exactamente lo que Jesucristo When the hizo al devil diablo. began to tempt Jesus, Cuando el diablo empezó a tentar a all Jesús, Jesus did was speak the word. todo lo que hizo Jesús Because fue there's proclamar power la palabra. in the word. Porque hay poder en la palabra. We may not understand Puede it, que no la entendamos, but you don't have to understand pero it no tienes que for it to entenderlo work in your para life. que eso The trabaje word en of su God vida. has power. La palabra de And Dios when tiene you poder. speak the word of Y God, cuando hablas la palabra de Dios, that flesh esa carne will submit itself se va a someter to the word of a God. la palabra de Dios. Am I helping anybody here Estoy today? ayudando a alguien aquí. One of the greatest gifts of grace Uno de los grandes dones de la is God gracia has given you His Spirit es que Dios te ha dado su espíritu in order to change. para cambiar. Now, God is not condemning you Dios no te ha condenado because condemnation is not of God. porque la condenación no es de Dios. There is therefore now no condemnation. Así que no hay condenación. Present, active, indicative. Presente, activa e indicativa. No condemnation. No hay condenación If you are in Christ Jesus, si estás en Cristo Jesús, who walk not after the flesh, que no camina en la but carne, walk after the Spirit. sino camina en el espíritu. For the Spirit of life in Christ Porque el espíritu de vida en Cristo has made me free me ha hecho libre from the spirit of flesh and del death. espíritu de la carne y la muerte. I hope you're getting this. I'm Espero trying to que help estén you. entendiendo esto. This is what I want you to understand. Esto es lo que quiero que The entiendan. greatest gift God gave you El don más grande que Dios te ha dado was His Spirit, fue su espíritu. because it is your weapon Porque es tu arma to overcome any obstacle in your a life. vencer cualquier obstáculo en tu vida. Christ
in you, Cristo en which ti, is the hope of glory. que es la esperanza de gloria. So you're going to mess up, church. Así que se van a equivocar, iglesia. As long as you're living in this body of death, Mientras vivan en este cuerpo de muerte, you're going to battle things. vas a batallar con algunas cosas. The way it is. Así es. And if anybody thinks they can train the flesh, Si alguien cree que puede entrenar a la carne, no. It's not like a dog that you can train, you know. no es como un perro que puede entrenar. The flesh will always want sin. La carne siempre va a querer el pecado. So don't feed it. Así que no lo alimente. Starve your flesh. Mátela de hambre. Fill your spirit with the word of God. Llene su espíritu con And la palabra life de and Dios, hope con and- vida. I'm telling you, for you guys, because I know guys are worse at it than Esto ladies es para are. los varones porque sé que los varones son peores que las Some damas. things us guys can think some pretty bad thoughts. Algunos, los varones, podemos pensar cosas muy Except malas. this group over here. They, Excepto de este grupo doesn't aquí. happen over here. Estos no piensan nada malo. For you carnal people over Pero here, nosotros acá, los carnales, okay? Sometimes I find myself driving algunas veces estoy manejando and some thoughts come to my mind y unos pensamientos vienen a mi mente that aren't right. que no son los correctos. Is this just me? Maybe it's not you. But Quizás sea yo solamente, I just ustedes no. start speaking the word. Yo simplemente empiezo a proclamar la palabra. And it's amazing when you start speaking the Y es word. increíble cuando empiezas a proclamar It's la like palabra. those thoughts leave. Esos pensamientos se van. Because darkness has to flee Porque la oscuridad se tiene que wherever ir light is. donde está la luz. Or I'll start singing a song Cuando empiezo a cantar, that gets rid of those thoughts. aleja esos pensamientos. Because everything begins with a thought. Porque todo empieza con un pensamiento. You stop the thought, Si usted detiene el pensamiento, you'll stop the act. va a detener el acto. I'm helping you. I'm helping you here. See, the problem is El problema es, we let the thought stay. dejamos que el pensamiento se quede. We let it have dominion. Dejamos que tenga dominio. Because everything begins with a thought. Porque todo empieza con un pensamiento. And if you can kill it at the thought, Y si usted puede matar ese pensamiento, you'll save yourself a lot of grief. te vas a salvar de muchos dolores. But you can't kill what you don't have. Pero no puedes matar lo que no tienes. If the word of God kills any thought Si la palabra de Dios mata cualquier and pensamiento you don't have the word of y no God, tienes la palabra de Dios, then you are robbing yourself entonces te estás robando a ti of the mismo greatest weapon you have. del arma más grande que tienes. Study the word. Estudia la palabra. Memorize the word. Memoriza la palabra. Baptize your mind in the Baptiza word. tu mente en la palabra. And then when those temptations Y come, cuando esas tentaciones vengan, and they will come, y van a venir, you defeat them usted las derrota through the word of God. por medio de la palabra de Dios. God has given you the grace to Y change. Dios te ha dado la gracia para It's cambiar. called His Spirit. Es llamado su espíritu. Stand to your feet, lift your hands toward heaven right now. Pongámonos de pie, levantamos nuestras manos al Father, cielo. we thank you for the Spirit of God. Padre, te agradecemos por el We espíritu de thank you Dios. for your Spirit that dwells in Te us. agradecemos por tu espíritu que mora en It is nosotros. Christ in us, which is the hope of Es glory. Cristo en nosotros que es la esperanza Your de gloria. Spirit gives us Tu life. espíritu nos da vida. Your Spirit gives us hope. Tu espíritu nos da Your esperanza. Spirit gives us a future. Tu espíritu nos da un Father, as futuro. long as we are in this world, Mientras estamos en este mundo, as long as Padre, we are in this body of mientras death, estamos en este cuerpo we're de going to muerte, face temptation. vamos a enfrentarnos a la But you have tentación. given us life through your Pero Spirit. nos has dado vida por And we medio de now tu have the espíritu. ability to overcome. Y ahora tenemos la We habilidad have the de ability vencer. to change Tenemos la habilidad through de the Spirit cambiar that dwells por within medio del us. espíritu que mora en nosotros. So help us here tonight, Así que God. ayúdanos esta
noche, to Padre, exercise the spirit that para is in ejercitar us, ese espíritu que mora en nosotros, so that we may have the strength para que tengamos la to fortaleza overcome any de obstacle. vencer cualquier obstáculo. In Jesus' En el name. nombre de Jesús. Let's come around this altar right now, Vengamos todos a este and altar. let's spend a few moments in worship. Pasemos unos minutos en Let adoración. us first thank God for His power. Agradezcámosle a Dios por su poder Thank God for primeramente. His Spirit. Agradezcámosle por su espíritu. Thank God for His grace Agradezcámosles por su that gracia operates in our que life. opera en nuestras vidas. But then let's begin to lift up the name of Pero Jesus, empecemos a levantar el nombre de and let's Jesús magnify Him for who He y is. magnifiquémoslos por lo que Él es. And then we just begin to worship the Creator, Y mientras empezamos a adorar al Creador, worship the God of our salvation, adore al Dios de su salvación begin to magnify Him, y exalte su nombre, for He is the God of our salvation. porque Él es el Dios de nuestra He is the salvación. hope of our eternity. Es la esperanza de nuestra eternidad. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. God, I worship you. I worship you, God. Oh, I worship you. Te adoro, Señor. Te adoro, Señor. Digno tú eres, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu sangre. Gracias, Señor, por todas las cosas en mi vida, Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. 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 Aleluya. Para libertar, Para libertad. para libertar, para libertar. Oh, eso es la verdad. Es la verdad. Para libertar, Hay poder en el nombre de Jesús. para libertar, Poder en el nombre de Jesús. para libertar. Para libertar. Para libertar. Hay poder Hay poder en el nombre de Jesús. Yes. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder hay poder en el nombre de Jesús. para libertar, para libertar, para libertar, para libertar. Oh, yeah. Para libertar, para libertar, para libertar. Para libertar. Para libertar, para libertar, para libertar. Para libertar, para libertar, para libertar. Muchas gracias por adorar con nosotros en el servicio de hoy. Por favor, dejen testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida en la sección de comentarios que está abajo. No olvide seguirnos en Facebook, suscribirse a nuestro canal de YouTube y también encender sus notificaciones para que pueda recibir una alerta de nuestro próximo video. De parte de su familia aquí en Centro Vida, bendiciones.